Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanos nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo. Para nosotros es un verdadero privilegio poder estar nuevamente en sus hogares. Apreciamos y valoramos su audiencia y confiamos en que en estas jornadas de reflexión sobre el tema del pacto matrimonial vayamos todos aprendiendo un poco más para poder llevar nuestras vidas en nuestros hogares y nuestras familias de la manera en que el Señor Jesucristo nos guía y la palabra de Dios nos establece. Agradecemos como siempre a nuestros socios honorarios el favor de su patrocinio. Es gracias a ellos que estamos en sus hogares y animamos a quienes aún no lo son y pudieran estar viéndonos, poder incorporarse a este grupo de sembradores de fe. Así es el programa de socios honorarios en Canal 27 y confiamos en contar como ha sido durante mucho tiempo ya, por el favor de muchos más que puedan apoyar la gestión de Canal 27 para continuar haciendo posible financieramente que la señal del canal con toda su programación y las bendiciones que esto conlleva llegue a los más profundos rincones de nuestra bella Guatemala. Pedimos a Dios porque usted esté cubierto, que esté tomando todas las precauciones necesarias en cuanto al tema de COVID, el distanciamiento social, el lavado de manos y el cuidado en todo el manejo de sus reuniones y relaciones que pueda tener con más personas. Estamos en tiempos un poco más complicados, pero sabemos que nuestro Dios nos está cubriendo y mantenemos nuestra oración y nuestra solicitud permanente para que le cubra a cada uno de los guatemaltecos y podamos seguir adelante en medio de las circunstancias que se nos presentan. Seguiremos en esta oportunidad guiados por la escritura que, como siempre hemos dicho, guía este programa en la que esperamos que el corazón de nosotros los padres vuelva a nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos regrese a nosotros, porque hemos de reconocer, y es una de las razones fundamentales por las cuales este programa existe, pues de alguna manera en el tiempo nos alejamos en mantener una relación estrecha, rica, hermosa, que nos prepara para vivir de mejor manera bajo la guía de la palabra de Dios, y es por eso que continuamos en esta hermosa tarea. Agradecemos la participación de nuestros hermanos. Desde Miami hoy nuevamente nos estarán acompañando a los hermanos Mota. Ellos estarán dándonos el mensaje de introducción sobre un tema que continuamos porque es verdaderamente relevante, la necesidad de poder tratar el tema de ser cabeza como llamado divino. Así lo define la función de liderazgo el pastor John Piper en su reflexión que nos lleva a través del libro Pacto Matrimonial. Ellos nos estarán introduciendo al tema en una primera instancia con un mensaje de ellos hacia nosotros, dada su experiencia como matrimonio, más de 50 años ya, su experiencia como miembros directores de una institución que como Family Life tiene muchos años de estar contribuyendo en el mundo del desarrollo de nuestro cristianismo, precisamente enfocada en los fundamentos que la familia debe tener y en ello el matrimonio y los hijos y todo lo que rodea la vida familiar en cuanto a nuestras necesidades para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos nos van a estar introduciendo durante los primeros 10 minutos de este primer segmento, enfocándonos en la idea de ser cabeza como llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. Durante estos primeros minutos, el doctor Leonel Mota y su esposa Miriam de Mota
desarrollarán esta perspectiva precisamente basado en la experiencia que le ha dado el vivir atendiendo estos temas en la institución Family Life y al mismo tiempo, por supuesto, la gran experiencia que con un matrimonio de más de 50 años ya, al cual aspiramos todos llegar y seguir hacia adelante en tanto Dios nos dé vida, pues podamos seguir cultivando una relación matrimonial en la cual todos los días vamos aprendiendo más. Así que bienvenidos Leonel, bienvenidos Miriam, y adelante por favor con sus reflexiones sobre este precioso tema. Tema de mucha importancia porque precisamente es ese liderazgo masculino el que buscamos la manera de fortalecer para que nosotros, los esposos, podamos asumir una posición más fundamentada en las Escrituras. Adelante y regreso yo inmediatamente después que ellos terminen. Muy buenas noches, queridos televidentes de este hermoso programa, Inspiración por la Familia. Agradecemos a su anfitrión, el hermano Juan Callejas Vargas, por esta invitación. Y hemos estado tratando el tema del liderazgo del esposo en la familia, en el matrimonio, en la familia. Y realmente este liderazgo se inició con la creación misma del ser humano. Dios dio el orden divino para el matrimonio cuando creó al hombre y luego creó a la mujer. Pero primero creó al hombre y creó en él una necesidad, y por eso dice la declaración de Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y para que el hombre reconociera esa necesidad, le puso una tarea, que pusiera nombre a los animales. Así que en una larga fila de animales que venían en pareja, y él les fue poniendo nombre, y así descubrió su necesidad, porque el relato bíblico dice: y no se halló ayuda idónea para él. Fue entonces cuando Dios procedió a crear a la mujer, puso a dormir a Adán, fue el primer anestesista, y luego extrajo una de sus costillas, fue el primer cirujano, y entonces de esa costilla de Adán creó a la mujer. Es interesante porque al hombre lo había creado del polvo de la tierra, pero a la mujer la creó de una parte de Adán. Por eso cuando se la presenta a Adán exclama, y es una expresión de júbilo en el original que fue escrito a la Biblia, en el hebreo que fue escrito, es una expresión de júbilo cuando Adán dice: esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra varón es una traducción, porque en el original es isha. Hombre en hebreo es ish. Entonces él simplemente, hasta de nombres para ponerle a su esposa, así que dijo: si yo soy ish, ella es isha. Así que de ahí en adelante se estableció esa relación, el hombre como cabeza y la mujer como su ayuda idónea. Ya en el Nuevo Testamento obviamente encontramos las instrucciones para los esposos y las esposas, pero son para esta nueva generación, los nacidos de nuevo. Por eso nos gusta el saludo del hermano Juan a la audiencia, para los nacidos de nuevo, porque la antigua creación en Adán es el pecado. Recuerdan ustedes la caída del hombre en el huerto del Edén, pero allí mismo en la caída Dios prometió la redención al maldecir a la serpiente y decirle que su simiente heriría a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es con mayúsculas, Cristo mismo. Le heriría en el carcañal, y la simiente de la mujer, o sea, Cristo, le heriría en la cabeza, o sea, la destrucción del dominio de Satanás. Y por eso los redimidos, los nacidos de nuevo, los regenerados por el Espíritu Santo, entendemos ahora y podemos obedecer el mandato de Dios. Los esposos podemos amar a nuestra esposa con el amor de Cristo, y ellas pueden responder también en la sujeción que es debida en la relación matrimonial. Así que de esa orden, digamos así, de amar a la esposa, surge su primera responsabilidad, es dirigir
como cabeza amorosa a la esposa y a la familia cuando vienen los hijos. Bueno, es un tremendo desafío el que Dios depositó en el que es la cabeza del hogar. Por eso yo pienso en que las esposas tenemos una gran responsabilidad para orar por ellos. La verdad es que muchas veces lo que oramos son oraciones que Dios lo bendiga, que Dios le dé salud, que Dios le dé trabajo, porque realmente en eso nosotras somos beneficiadas. Pero nuestras oraciones como esposas deberíamos de estar intercediendo con más intensidad para que él realmente sea un hombre de Dios, que camine con Dios, que tema a Dios, que obedezca a Dios, que tome su lugar y que Dios desarrolle. Incluso nuestras oraciones deberían ser: Señor, desarrolla mis habilidades para poder ser la ayuda, el complemento que él necesita, no solo que bendice a nuestra familia. Y a veces la verdad es que estamos también tan agotadas al final del día o al comienzo del día que no tenemos aliento de invertir mucho tiempo en oraciones específicas. Pero cuando nosotras oramos: Señor, pon temor en el corazón de mi esposo para agradarte, para querer o que te quiera obedecer, que sea más consagrado, eso va más allá de una oración común y corriente, digamos, por decirlo así. Pero yo quisiera darle a las esposas esta noche 5, podríamos decir, como elementos que pudieran ayudarla cuando su esposo no quiere dirigir, cuando no toma su lugar. La primera cosa es: no lo presione. Eso es difícil para un hombre que se siente que constantemente está presionado para tomar ese lugar que Dios le asignó. Realmente eso tiene que venir de... Por eso para nosotros es importante el nuevo nacimiento, porque no hay recursos humanos para que un hombre pueda desempeñar su rol si no tiene los recursos de Dios, porque no es fácil. Va a demandar de él muchísimo, que renuncie a su egoísmo, a su tiempo libre, a que se sacrifique, que ame incondicionalmente. Eso no es fácil, eso necesita recursos espirituales. Así que no lo presione, deje que Dios haga su obra en el corazón de su esposo. La otra cosa: no espere perfección. Las mujeres tenemos ese defecto, quisiéramos el esposo perfecto, y mis hermanas les despierto a la realidad: no existe. Todos nuestros esposos tienen defectos como nosotras mismas los tenemos. Ninguna de nosotras es perfecta, así que no espere perfección, extiéndale gracia y perdón. Esas son cosas que son de la vida diaria. La verdad es que si acumulamos no perdonar acciones y ofensas, eso se va acumulando y al final del día eso nos aleja uno del otro, al punto que hay parejas que han decidido separarse porque no lograron aplicar gracia y perdón en su relación. La tercera cosa que quisiera decirte, mi hermana, esta noche es: no te desanimes. A veces quisiéramos ver las cosas ya y que sucedan rápido y que él se convierta en un hombre de Dios y que dirija a nuestra familia por caminos de excelencia, buscando la palabra y siendo un ejemplo. Todos estamos en un proceso de crecimiento, pero no te desanimes. Dale el espacio a tu esposo para crecer, para cambiar, para buscar a Dios, para entender su rol y de poderlo desempeñar. La cuarta cosa que quisiera decirte esta noche: no escuches las voces que te dicen que te des por vencida. Es triste, pero muchas veces hasta voces de gente que está cerca de nosotras, que supuestamente nos ama o que supuestamente están caminando con Dios, dicen: ay, no aguantes, date por vencida. No se trata de aguantar ni maltrato ni abuso, eso no estamos hablando. Estamos hablando de generar en nosotras un deseo de darle a Dios la oportunidad de trabajar en la vida de nuestros esposos. Así que no oigas esas voces que te dicen: date por vencida, esto no vale la pena. Sí vale la pena. Dios es un Dios que sigue siendo el mismo, Dios sigue obrando en la vida de la gente, Dios quiere que nos parezcamos a Jesús y por eso nos ha dado el Espíritu Santo para que dependamos de él. Y la última cosa: pídele a Dios que envíe personas, envíe otros creyentes alrededor de la vida de tu esposo para que lo animen, para que lo ayuden a convertirse en el hombre que él debe ser. Así que pidámosle a Dios: Señor, envía amigos a la vida de mi esposo que le influyan de una manera que él pueda querer oír a otros, tal vez en su mismo nivel como varones, de cómo Dios está trabajando en sus propias vidas para que él pueda anhelar superarse como esa cabeza que debe ser en el hogar. No es fácil, es una tarea muy grande la que fue delegada sobre ellos y nosotras debemos estar
en oración, respaldándole, buscando apoyarlo para que él pueda llegar a ser esa clase de hombre que Dios espera. Así es, así que tenemos ese gran desafío como hombres, como esposos, dirigir nuestros hogares como cabeza, pero hacerlo con amor, como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente, incondicionalmente, y en todo momento listos a servirles, a apoyarlas, a que ellas se desarrollen también como mujeres que Dios les ha dado talentos y habilidades. Así que muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad, y regresamos la dirección del programa a nuestro querido anfitrión, nuestro hermano Juan Vargas. Que Dios les bendiga. Muy bien, nuestro agradecimiento a Leonel y a Miriam, hermosa perspectiva como la plantean, y gracias por compartir con nosotros la experiencia. Vamos a continuar en este primer segmento, cerrando con una lectura que quiero hacer sobre la escritura base que el pastor John Piper ha estado tomando y que vale la pena releer para tenerla clara en el transcurso de la conversación que más adelante estaremos teniendo con el matrimonio de Marlon y Claudia Godoy y de Guillermo y Annie Baños. De tal manera que podamos tener presente la escritura. Someternos a Cristo. A las esposas, eso significa someterse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Prácticamente esta es la base de la reflexión sobre la cual nos está llevando John Piper a través del libro, y es importante ser reiterativo en estos aspectos, y es lo que estamos haciendo a riesgo de ser repetitivos también, porque de alguna manera son todos estos los puntos sobre los cuales la reflexión de John Piper va caminando, pero también nosotros necesitamos reflexionar y caminar un poco más en el proceso. Así que vamos a seguir en esta conversación con los esposos Godoy y los esposos Bañas. En un minuto regresamos para continuar con el segundo segmento y entrando ya de lleno a nuestra conversación. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Regresamos a su programa Inspiración por la Familia. Muchísimas gracias por el favor de su audiencia. Nos encanta continuar
conversando con los matrimonios que están colaborando con nosotros en estas conversaciones con las cuales buscamos todos aprender un poco más sobre el tema del matrimonio, siguiendo el libro que el pastor John Piper escribiera sobre el pacto matrimonial y por supuesto aportando de nuestras experiencias personales, porque todos tenemos un mundo, una vida, somos cada pareja, cada individuo pues diferentes, y buscamos convivir a través de la forma en que las escrituras en nuestro cristianismo de hombres y mujeres nacidos de nuevo nos indican. Estamos entrando entonces a nuestra conversación para hablar un poco sobre las facetas del liderazgo en el matrimonio. Creo que algo de esto incluso Marlon ya nos había comentado antes. Yo voy a leer una porción de la que escribió John Piper en el libro como para darnos pie para conversar. Dice: Jesús sienta las bases de la hombría como león de Judá y cordero de Dios. Tanto en sus momentos más fuertes como en los más débiles, Él fue líder, proveedor y protector. 3 características que Marlon nos había hace un par de programas conversado. Sin embargo, para algunos aún puede no estar claro que el concepto de ser cabeza involucra principalmente el liderazgo. En este sentido, el versículo clave sobre el liderazgo está en Efesios 5:23. El marido es la cabeza de su esposo como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. De modo que en el matrimonio el esposo debe tomar el ejemplo único de Jesús en su relación con la iglesia. Entiendo que esto significa que el esposo lleva a cuestas una responsabilidad única del liderazgo en el matrimonio. Yo decía hace unos minutos un comentario sobre la dificultad que tenemos hoy los maridos de verdad de asumir ese liderazgo, de asumir esa responsabilidad. Hay indudablemente, probablemente dudas, mucho por ignorancia, mucho por tal vez nuestras convicciones en nuestro corazón no son tan profundas, y todas estas son las cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar a la luz de lo que nos expone el pastor Piper en su libro. El marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Y estas 3 características de estas 3 funciones que se espera del liderazgo del marido son relevantes e importantes para que nosotros podamos incluso arriesgarnos a ser reiterativos, a repetir tantas veces sea necesario estas ideas para que se nos vayan grabando y vayamos viendo de qué manera nosotros las ponemos en práctica, entendiendo con mucha claridad de que al hacerlo, de verdad vamos a tener experiencias muy ricas y diferentes. Marlon y Claudia, por favor, ¿quisieran ustedes iniciar los comentarios? Claro, muy buenas noches y qué bueno poder estar por acá una vez más. Me gusta mucho la ampliación que a través del libro estamos teniendo de este pasaje, un pasaje que sin duda ha dado complicaciones en su interpretación, pues se ha llevado el liderazgo del hombre, que me gusta acá, esa palabra que emplea liderazgo, a solo el área del que manda. Y creo que el liderazgo está lejos de ser, el líder está lejos de ser el que manda. El líder yo creo que, y nos lleva aún más a ver a Jesús como ese líder, y creo que de ahí tendríamos mucho nosotros como hombres para aprender. Esa figura de ser el león, pero también el cordero. La semana pasada hablábamos de ser en momentos, el liderazgo requiere que seamos fuertes como el acero, pero hay momentos en que requiere que el liderazgo seamos suaves como terciopelo, decía alguien por ahí. Y creo que si retomamos la palabra liderazgo y lo llevamos a Jesús, podríamos pensar en Jesús como el que sirve. John Maxwell, que es uno de los gurús del liderazgo, dice que el liderazgo es influencia, pero para mí, de acuerdo a Jesús, el liderazgo es servicio. Y creo que si unimos las dos cosas como padres, como esposos, tenemos que ser los que definitivamente influenciamos y tenemos que estar conscientes de esto. ¿Cuánto de nuestro liderazgo es de influencia para nuestros hijos, sea esta positiva o negativa? Pero siempre estamos influenciando a nuestros hijos. Por el otro lado, de acuerdo a Jesús, cuánto nosotros como esposos estamos sirviendo a nuestras esposas y también a nuestros hijos.
También recuerdo un pasaje de la Escritura que dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y creo que cuando habla de proveer, habla precisamente de liderazgo, no solamente de llevar el alimento o las cosas materiales, sino de llevar esa provisión en todas las áreas que tanto la esposa como nuestros hijos necesitan. Sí, yo creo que de verdad que esto nos regresa nuevamente al diseño original que el Señor establece para el matrimonio, para la familia. Y creo que así como empezábamos la lectura del libro desde su inicio, creo que ahorita es un buen momento para entender que este es el diseño del Señor, ¿verdad? La fortaleza, la fuerza, la capacidad de trabajar, de hacer ese esfuerzo físico que el hombre tiene definitivamente, en las mujeres no tenemos. Nosotros tenemos otra fuerza, es una fuerza interna, quizás es una fuerza emocional, espiritual, y cómo el Señor nos permite complementarnos, pero en un mundo que está lleno de tantas ideas, de tantas heridas, pues a raíz del pecado, ¿verdad? Un mundo quebrado, es difícil meter en una mentalidad tan lastimada y tan herida a través del pecado, esta idea, ¿verdad? De que el hombre es líder, el hombre es proveedor, el hombre es protector. Y veo como muchas mujeres lamentablemente están saliendo, ¿verdad? Porque definitivamente en su hogar no disfrutaron de ese liderazgo. Tienen que salir a luchar contra esa jungla, ¿verdad? En el trabajo, en las relaciones. Entonces, de verdad que es lamentable cuando no vivimos este diseño original, pero cuando lo logramos entender, y creo que por eso es el buen anuncio que podemos hacer a través de esta lectura, de regresar al original y de cada uno tomar su rol, ¿verdad? Para que las futuras generaciones sean bien impactadas por lo que nosotros hoy estamos viviendo y disfrutando. Gracias, Claudia. Guillermo y Ani, habla la escritura de que, como lo define Piper, dice, ser cabeza es el llamado divino del esposo. No cabe duda que es una responsabilidad muy grande. Ahora, el punto quizás y la pregunta que yo me sigo haciendo es, ¿por qué nosotros los hombres, yo diría en una básica generalidad, nos cuesta aceptar o entender o someternos a estas ideas? Porque son realmente claras, que en práctica nos hacen funcionar mejor. Pero lamentablemente la vida nos ha llevado por otro lado. No cabe duda que la cultura nos impulsa de otra manera, pero nosotros que tenemos convicciones profundas del cristianismo, de ser hombres y mujeres nacidos de nuevo, nuestra tarea es enseñar. Sí, nuestra tarea debería ser promover conversaciones y reuniones de esta naturaleza. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ampliamos estas ideas? Buenas noches. Creo que algo que me llama fuertemente la atención es cómo se define la hombría hoy en día. Nuestra cultura tiene muchos conceptos de hombría totalmente diferentes a la hombría bíblica, a la hombría que Jesucristo nos modeló. Y en el seminario Más allá del deber, es un seminario que dictamos, es un seminario a través de videoevento, donde muchos expertos exponen los temas de la hombría, del liderazgo, del ser cabeza, que es un seminario exclusivamente para hombres. Uno de los expertos, Buddy Bochman, él dice que la cultura está definiendo la hombría con las 3D. Y las 3D él le llama dinero, deportes y diversión sexual. Entonces el mundo, la cultura, cree que el hombre que tiene esas 3D o que practica esas 3D, que tiene dinero, que es un buen deportista y que se divierte sexualmente, ese es el verdadero hombre. Eso es lo que la cultura, lo que el mundo nos está vendiendo, ¿verdad? Ese es el engaño del enemigo. Pero dentro del mismo seminario hay un experto, un hombre que tiene un ministerio exitoso con hombres en Estados Unidos, Robert Lewis. Él ha estudiado el concepto de liderazgo ampliamente a través de las escrituras y él lo resume y quiero compartírselos acá. Robert Lewis define la hombría con 4 puntos que él ha desarrollado a través de su ministerio a los hombres en su iglesia y en Estados Unidos. Y él dice que un hombre rechaza la pasividad. El verdadero hombre debe rechazar esa pasividad. Y esa pasividad, creo que en algún momento todos hemos caído en esa pasividad, en el estar como en un estatus de tranquilidad,
de no querernos esforzar, de no querernos involucrar en la vida de nuestra familia, tanto espiritualmente como en cualquier otro aspecto. Como segundo punto, él define a la hombría diciendo que un hombre acepta la responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye una voluntad que obedecer, porque todos los hombres tenemos un mandato de parte de Dios. En el caso de Adán y Eva, a él se le dijo de que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero él comió. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, también se le encomendó una voluntad. Y él lo dice en Juan 10, 17 al 18, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, era la misión, era la voluntad del Padre para él. Como nosotros, cada uno de nosotros como hombres, también tenemos esa voluntad que obedecer. Pero Cristo sí cumplió, a diferencia de Adán. Adán falló. Y vemos en Juan 19:30 cuando Jesús dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él cumplió esa voluntad. Y como tercer punto, Robert Lewis define la hombría a través de la palabra de Dios, que un hombre dirige con valor. Entonces aquí vemos el liderazgo, la dirección con valor, no con timidez, no siendo timorato, no estando como atrás de su esposa, sino que él toma ese liderazgo y dirige con valor, dependiendo de Dios, totalmente, confiando en él, comprometiéndose a serle fiel a Jesucristo. Y por último, Robert Lewis dice que un hombre espera recibir una recompensa mayor. Y a veces ahí es donde muchos fallamos, porque no asumimos nuestra responsabilidad, no somos fieles en nuestro rol, porque el mundo nos ofrece todo tipo de recompensas inmediatas, pero el que conoce la palabra y el que quiere cumplir su función, sabe que hay una recompensa mayor que viene de parte de Dios. Bueno, también podemos decir el impacto que tiene esa hombría, ese valor, esa responsabilidad en el matrimonio y la familia. Hoy vemos como resultado de la falta de esa hombría muchos matrimonios destruidos, muchas familias destruidas, y Dios quería en su diseño evitar todo eso, ¿verdad? Pero como el pecado nos lanzó hacia la muerte y estar en esa situación nos ha llevado a dejar nuestro rol, a dejar el diseño. Entonces lo que tenemos hoy en día es un panorama diferente al deseo de Dios. Pero tenemos esperanza. Yo creo que todo ser humano aquí en la tierra, si tenemos vida, hay esperanza. Y la esperanza es que Cristo puede renovar nuestras vidas, nuestro matrimonio y encauzarnos. Proverbios dice que nosotros podemos poner delante de Él nuestra vida y Él va a hacer de nosotros, de nuestro camino torcido, derecho. Entonces necesitamos volver, ¿verdad?, a ese diseño original, y es un reto para todos nosotros. Así es. Claudia, precisamente yo diría que cómo enfocar desde la perspectiva de una esposa, de una mujer con un matrimonio como el de ustedes, ya con su familia constituida y caminando, gracias a Dios, muy bien en medio de las circunstancias que todos igualmente vivimos y las dificultades que se nos presentan. ¿Qué reflexión nos agrega usted con respecto a esta idea de la masculinidad, de la hombría y de estas características de las cuales hablaba Guillermo Yani? Es importantísimo para nosotras las mujeres sentirnos guiadas, sentirnos protegidas, ¿verdad? Sentir ese cuidado. Creo que es un deseo en la mujer el sentirse protegida. Definitivamente, como lo comentaba anteriormente, y Ani también lo menciona, el pecado, ¿verdad?, en el mundo ha tergiversado toda esta idea tan clara que el Señor nos deja en las Escrituras. Pero creo que las mujeres estamos anhelando, estamos deseando
que alguien tome ese liderazgo de nuestra vida, ¿verdad? No porque nos quite las responsabilidades que nosotras tenemos, porque nosotras somos muy capaces, somos muy buenas administradoras, ¿verdad? Tenemos una visión muy buena para el trabajo, para el emprendimiento. Yo no me refiero a eso, sino que alguien que nos pueda proteger, que pueda traer como esa seguridad a nuestra vida. Y qué lindo es cuando en nuestro hogar podemos encontrar eso, ¿verdad? Que nos podemos sentir protegidas, que nos podemos sentir provistas, ¿verdad? Y creo que como mujeres estamos buscando ese líder, estamos buscando ese hombre que tome su lugar en el hogar, que nos guíe también hacia el Señor, ¿verdad? Qué difícil cuando la mujer es la que tiene que jalar a su familia a los caminos de Dios, cuando es la mujer la que tiene que dirigirnos a la iglesia, cuando es la mamá la que tiene que tomar las decisiones espirituales de la casa, pero todo lo contrario cuando es papá, ¿verdad? Cuando es el hombre el que tiene que, el que dirige a su familia, el que construye ese ambiente espiritual, ese hogar. Y creo que somos tan responsables nosotros, en nuestro caso nos sentimos, como dice el licenciado, ¿verdad? Ya estamos muy agradecidos y por la misericordia de Dios que Él nos ha permitido llegar hasta acá. Casi 25 años de matrimonios, tenemos 3 muchachos y nos sentimos muy contentos de que el Señor nos haya regalado 3 varones. Ellos ya están en una edad pues entrando en la adultez, y qué bonito es poder plasmar en ellos y ver en ellos y recordarles a ellos cada día que ellos son los hombres, que ellos van a ser los futuros líderes de sus hogares, ¿verdad? Tanto Marlon como yo hacemos muchas cosas, ¿verdad? Directas e indirectamente para que ellos puedan crecer en ese ambiente sabiendo que la responsabilidad del hogar en un futuro va a recaer sobre ellos, ese liderazgo, ¿verdad? Y como Marlon nos decía, no es un liderazgo que viene a imponerse, sino es un liderazgo que viene a servir, a entregarse, ¿verdad? A tomar la iniciativa. Creo que las mujeres de este tiempo estamos necesitadas de que ese hombre tome la iniciativa, salgan de esa pasividad, como bien lo decía Guillermo, salgan de esa pasividad y tomen ese rol con el que el Señor los diseñó, porque el Señor les dio la completa capacidad, fuerza, inteligencia, valor de tomar esa hombría que tanto necesitamos en nuestros hogares hoy en día. Indudablemente, muchísimas gracias Claudia y Annie, gracias Guillermo, de verdad, esta parte que estamos tratando es clave para el efecto de lo que estamos buscando generar en quienes nos ven. Nosotros todos tenemos esas limitaciones, dificultades, pero también hemos de creer en la palabra del Señor cuando nos dice que de verdad el Espíritu Santo nos va a poder fortalecer y nos va a llevar siempre y nos va a guiar siempre por los caminos correctos y los senderos correctos. Y estos caminos y estos senderos están precisamente en la palabra de nuestro Señor. O sea, el acercarnos más, el estar más con la palabra de Dios, el conversar más sobre estos temas, el enseñarnos más, cómo en nuestras comunidades cristianas esta parte del tema del matrimonio en la familia cobra una relevancia más enriquecedora porque es la parte originaria de nuestra vida como sociedad al final. Nosotros en un buen matrimonio vamos a construir una buena familia y una buena familia forma parte de una excelente comunidad cristiana y esa comunidad cristiana afecta a la sociedad, que es realmente el gran efecto que en la historia, si nos vamos a la historia, habremos podido ver del cristianismo en el mundo occidental. Perfecto, terminamos este segmento y regresamos nuevamente en un minuto. Le voy a rogar a Marlon que se quede pensando un poquito sobre qué más podemos hacer, qué se le viene a su cabeza en base a su experiencia y lo que estamos conversando sobre ideas que podamos poner en práctica como varones, como hombres, como personas interesadas en que esto se desarrolle como una cultura que por supuesto va en contra de la cultura que hasta ahorita nos ha absorbido. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia.
Muy bien, regresamos al tercer segmento de su programa Inspiración por la Familia, dándole gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares, rogando a nuestro Señor nos cubra en este proceso que estamos viviendo del COVID y por otro lado agradeciendo infinitamente a nuestros socios honorarios en Canal 27 el poder seguir aportando, invitando a más a que formen parte de nuestros sembradores de fe. Terminábamos el segmento anterior hablando un poquito sobre cómo es que, y le planteaba yo a Marlon Godoy, nos diera una perspectiva de qué tanto más podemos hacer nosotros en la práctica para poder de verdad promover más estas ideas, enriquecer más estas conversaciones, apoyarnos más en nosotros mismos. En fin, o sea, la necesidad está ahí, es latente. Adelante. Sí, me gusta lo que el escritor nos dice cuando define el liderazgo como un elemento que tiene dos funciones. Y él dice que básicamente el liderazgo tiene que proteger y proveer. Quizá en el tema de la protección lo entendemos bastante o con bastante claridad, espero yo, pero creo que en el área de la provisión es donde regularmente nos quedamos cortos, porque reducimos el proveer a lo material, ¿verdad? Yo salgo al trabajo, voy a la calle, traigo para el alimento, para que tengan techo, para que tengan estudio, y toda esa provisión la tenemos muy clara, pero como hombres, como esposos y como padres, la provisión va mucho más allá. Siempre el apóstol Pablo a Timoteo le dice, el que no provee para los suyos es, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Creo que el apóstol Pablo quería dejar bien claro lo mal que es no ser el proveedor de la casa. Y esta provisión, como decía, va más allá de tener o de rodear a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestra esposa de lo material. Algo muy importante que creo que como líderes, como esposos y como padres debemos de estar conscientes que proveemos, sobre todo a nuestros hijos, bueno, y también a nuestra esposa, es de identidad. Como padres, no se ha estado dando esa provisión necesaria de identidad a nuestros hijos. Leía un libro sobre la importancia. Nosotros tenemos 3 varones y yo me esforcé por fortalecer la identidad de mis 3 hijos. Hizo una pregunta el escritor y decía, ¿quién fue el primero que le dijo a usted que usted era un hombre? Porque era un libro dirigido a los hombres. ¿Quién fue el primero que le dijo a usted que era un hombre? Y me llevó a mis años de niñez. Recuerdo que tenía como 6, 7 años. Mi papá se fue en su primer viaje fuera del país. Él estaba emocionadísimo. Iba a un congreso a los Estados Unidos. Y cuando días antes, unas horas antes de irse, él me tomó de los hombros y me dice, mijo, yo tenía dos hermanas y eran 3. Tenía solo 7 años escasos y él me tomó de los hombros y me dice, mijo, usted es el hombre. Usted es el hombre de la casa, yo me voy a ir, usted tiene que velar por su mamá, usted tiene que ver por sus hermanas y cuando yo venga voy a ver qué le traigo de recompensa. En ese momento yo dije, yo soy el hombre de la casa. Me emocionó, en ese momento me emocionó, porque yo de niño pensé, soy el que manda. Pero después de eso me hizo reflexionar, ¿quién le había dicho a mis hijos, ustedes son los hombres, usted es el hombre? Y creo que esa provisión está haciendo falta en nuestro tiempo y por eso hay tanto joven, adolescente confundido, porque el padre no proveyó de la identidad, ni fortaleció esa identidad que Dios puso en nosotros desde un principio, pero que como padres, como esposos también tenemos que nosotros agregar ese valor a nuestra esposa, hacerla sentir segura de que ella está bien y como dice, ¿verdad? La sustenta, la cuida para presentársela a sí mismo y decirle estás bella, estás hermosa, estás linda. Creo que esa parte de la provisión es muy importante y nos hace falta cultivarla mucho más en nuestros hogares. Claudia, ¿cuál sería su criterio agregándole a estas ideas? Sí, de verdad que necesitamos reforzar esto en nuestros hogares. Es una urgencia
Creo que algo que Marlon decía es identidad en nuestros hijos. Y creo que así como nuestros amigos que solo niñas tienen, ¿verdad? El padre también tiene un rol especial de cuidarlas, de sustentarlas, de darles esa identidad a las mujercitas también, ¿verdad? O sea que definitivamente la carga de responsabilidad que el Señor diseña para el hombre es una carga que ellos pueden llevar y que no importa el momento que estemos viviendo, no importa cuántas ideas se levanten, creo que el hombre tiene esa capacidad de poder tomar su lugar en el hogar y sustentar a su esposa y a sus hijos. Y lo hablábamos en el programa anterior, creo que nosotras las mujeres también tenemos un rol que desempeñar ahí, y es que como ayudas idóneas o como ese complemento perfecto para el esposo, nosotros les podemos ayudar en ese liderazgo. Pero, ¿qué pasa si el padre está tratando de tomar su liderazgo, pero siempre hay una contradicción, siempre hay un menosprecio de parte de la mujer? Creo que los hijos también van a perder el enfoque y se van a confundir, ¿verdad? Cuando el papá está tratando de tomar una decisión en pos de proteger, en pos de sustentar, en pro de cuidar a su familia, y viene la mujer y dice, ay, no, tú no puedes hacer bien las cosas, mejor quítate de ahí, lo voy a hacer yo. Yo creo que hay una urgencia también a nosotras las mujeres de permitir en nuestro hogar, como buenas esposas, ¿verdad? Poder también levantar ese liderazgo y ayudar a nuestros esposos a poder llevar esa fortaleza del llamado que el Señor les ha dado. Creo que está en nosotras, y a eso creo que se refiere cuando también el apóstol nos llama a nosotras a someternos. No es una sumisión forzada, sino que es algo voluntario que yo decido hacer para levantar el liderazgo de Marlon en el hogar y que pues nuestros hijos crezcan saludable, emocional, física, espiritualmente. Creo que nosotras también tenemos una gran parte ahí, ¿verdad? Tener una respuesta buena, una respuesta positiva, una respuesta piadosa hacia ese liderazgo que el hombre está levantando en el hogar. Entonces creo que es una cosa de dos. Lo hemos hablado en otros programas y es una cuestión de equipo. Creo que por eso Dios nos diseñó así, ¿verdad? Somos un equipo, y animar a las parejas, creo que estamos, como bien lo decía Ani, hay esperanza. En Cristo hay esperanza y el llamado de poder volver a la palabra. A ver, Guillermo y Ania, agréguenos perlas de sabiduría a todo esto, con su experiencia, con el ministerio de Family Life que ustedes conducen para Guatemala. ¿Qué riquezas se pueden contar como para abordar las temáticas estas y lograr que, digamos, esta comprensión entre esposo y esposa se logre dar de una manera en la que los dos estén enriqueciéndose y construyendo? Y nada de esto, quisiera decir yo, impide, por ejemplo, que la esposa en su momento, a la edad y en la vida de la familia que corresponda, pueda dedicarse a hacer otras cosas para seguir realizándose como profesional, como mujer en otros campos del arte, de la vida que Dios le ha dado dones, pues, o sea, no es limitativo, porque a veces creo yo que nos encontramos con esas ideas raras de que, bueno, tenemos que ser iguales, todo lo contrario, nos tenemos que complementar. Pero bueno, te dejo, Guillermo y Ani, por favor, ¿qué nos agregan? Muy bien. Voy a darle el tiempo a Ani. Yo hablo bastante, pero ella tiene mucho que aportarnos también. Bueno, viendo el panorama actual y lo que dice la Biblia acerca del matrimonio y para lo que fue hecho, podemos decir que necesitamos enseñar en nuestras iglesias, ¿verdad? Y como antes decíamos, el impacto que los padres tenemos en nuestros hogares es importantísimo, porque este mundo está yendo a la deriva. Isaías habla de que llegará el momento en que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y yo creo que estamos viviendo mucho de este tiempo. Entonces necesitamos como parejas involucrarnos en la enseñanza a otros. Yo creo que los modelos que nosotros tuvimos en nuestros hogares, de donde venimos, hizo falta esos modelos claros, pero ahora también hay confusión en esos modelos. O sea, necesitamos enseñar la palabra de Dios, cómo funciona un matrimonio de acuerdo al diseño del Señor. Nosotros trabajamos temas de consejería y
y podemos ver la falta de estos conceptos claros en los nuevos matrimonios. Y qué bueno que Marlon y Claudia decían sobre la identidad de los varones, ¿verdad? Yo creo que ha faltado mucho en nuestra cultura esa enseñanza. Es demasiado la falta de madurez y de la visión clara que los hombres, los jóvenes, deben tener en cuanto a su papel como líderes de su casa. Vemos a matrimonios que están comenzando sin esa claridad de la realidad de la demanda que necesitan tener en el matrimonio. Nosotros vemos también los índices de destrucción en los matrimonios y cómo eso va afectando la cultura donde vivimos. Pero debemos de tener algo claro y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta que el enemigo está trabajando fuertemente a favor de destruir los matrimonios, de destruir la familia, porque al destruir, al quitar al padre de su posición, deja a la familia vulnerable, deja a hijos vulnerables. Entonces saca al padre, le pone muchos distractores y el padre, el líder, el siervo no se da cuenta. Y necesitamos ser más conscientes. Cada matrimonio, cada padre de familia, hay un índice altísimo de madres solteras en nuestro hoy. No sé si en toda Latinoamérica pasa lo mismo, pero ¿cuántos padres, cuántos esposos han abandonado su papel? Y eso es muchas veces la batalla que creemos que el enemigo está ganando y debemos de contribuir como iglesia, contribuir como líderes a enseñar, a capacitar, a volver al texto, ¿verdad? Y dejar que sea la palabra que nos dirija y no la cultura que nos aprieta, que nos empuja a comportarnos de determinada manera, pero a veces no nos damos cuenta. Lo hizo mi hermano y así le funciona, dicen algunas parejas, ¿verdad? Entonces, pero no es un diseño que sea bíblico. Entonces, muchos de los matrimonios estamos como adaptándonos a la cultura y estamos siguiendo un patrón cultural. Y por eso es que estamos recogiendo ese fruto de destrucción en nuestros hogares, ¿verdad? Y necesitamos volver a la palabra, a enseñar los principios. Y como enseñamos nosotros que no importa lo que recibimos de legado, si no fue un modelo bueno, nosotros lo que sí importa qué es lo que nosotros vamos a dejar de aquí en adelante. De eso somos responsables, de enseñar a nuestras hijas a ser esa esposa que se prepara, pero que también entiende que su primer prioridad es su esposo y sus hijos. Entonces, en eso estamos trabajando. Sí, Vale, algunas por favor, preguntas quisiera dejar yo a los esposos, a los hombres que nos están viendo, que piensen para dar ese primer paso de retomar su liderazgo, retomar ese papel que Dios les dio. Pensemos, ¿cuál es la necesidad más fuerte que tiene nuestra familia en este momento? Piensen, ustedes que están en casa, los hombres, ¿cuál es la necesidad más fuerte que tiene su familia actualmente? ¿Qué puede hacer usted para ayudar y para empezar a tomar ese papel de hombre, de sacerdote, de líder, de protector, de proveedor, en todos los aspectos, como bien decía Marlon, no solo económicamente, sino espiritualmente, emocionalmente? ¿Qué podemos hacer? Esa es una pregunta. Piensa en cada uno de sus hijos. ¿Qué necesidad tiene cada uno de sus hijos? ¿Qué es lo que le está afectando en este momento? ¿Y cómo puede usted pelear, luchar por cada uno de ellos para ayudarlos? Piense, segunda pregunta, ¿cuál es la necesidad más fuerte de su esposa? ¿Y cómo puede usted hacer para que su relación se fortalezca más como matrimonio? Acá vemos la iniciativa de nuestro Señor Jesucristo de tomar el liderazgo para cuidar a la iglesia, para protegerla, para lavarla, para santificarla. Entonces nosotros los hombres tenemos también que tomar esa iniciativa. Y por eso yo lo animo a que, y yo me incluyo también,
pensemos, ¿cómo podemos seguir fortaleciendo la relación con nuestra esposa? Son dos preguntas importantes con las cuales podemos nosotros empezar a fortalecer nuestro papel como líder, como el sacerdote que Dios, ese papel que Dios nos ha dado. Y algo importante también que hemos visto a través de estos años de consejería. Hay muchos hombres que se sienten incompetentes, creen que no dan la talla. Pero déjenme decirles que la competencia no viene de nosotros. La competencia viene de Dios, esa capacidad viene de Dios. Él es el que le ha investido a usted como hombre para que ejerza ese liderazgo, ese sacerdocio. Y a veces, como lo he repetido muchas veces, a veces hay esposas que son muy espirituales y qué bueno por ello. Pero si usted da el primer paso como hombre, si usted hace una pequeña oración, si usted lee un texto bíblico, una porción bíblica, es increíble el impacto que eso va a tener en su familia, en sus hijos, en su esposa. ¿Por qué? Porque es el diseño bíblico y Dios lo va a respaldar. Entonces, den ese paso. No se sienta intimidado, no se sienta que no puede. Créale a Dios y dígale, Señor, yo voy a caminar por fe, voy a tomar mi función de hombre, de líder, de sacerdote, creyendo que tú me vas a respaldar, creyendo que tú me vas a ayudar y Dios no lo va a abandonar. Dios lo va a fortalecer y se va a dar cuenta esa bendición que va a venir sobre su familia. Amén, amén, amén. Marlon, ¿tú podrías darnos un par de minutos, una reflexión de cierre para nuestra audiencia? El desafío es enorme para cada uno de nosotros y creo que Dios depositó en cada uno de nosotros como hombres todos los elementos para que podamos llevar adelante este liderazgo. Me gusta que la Escritura y el apóstol Pablo nos lleve a entender que Cristo es quien modela esta hombría, este liderazgo y esta manera a través de la cual nosotros tenemos que proveer, pero también cuidar de nuestros hijos, de nuestra esposa. Esa imagen machista de hombre macho, valga la redundancia, no encuentra lugar en Cristo. Cristo era, como hombre, con certeza puedo decir, el modelo perfecto. Esa figura me encanta. Él era el león que defendía a su manada, el león que daba su vida por su manada, pero por el otro lado, Cristo era ese cordero dócil. Me llama la atención que los niños querían estar con él. Los niños querían acercarse a él. No era un hombre que inspiraba terror, era un hombre que inspiraba confianza y seguridad. Y creo que eso es lo que nosotros como padres, como esposos debemos de hacer. Inspirar esa seguridad de que protegemos y cuidamos a nuestra manada, a nuestro hogar, pero también inspirarle a nuestros hijos esa confianza que se pueden acercar. Muchos... y en la familia, ¿verdad? Con algún abuelo o algo por ahí dicen algunos, no, es que con mi papá no nos podíamos acercar. Mi papá era muy severo. Quizá tenía bien clara esa figura de león, pero le faltó tener clara la figura de a veces ser manso como un cordero. Y si entendemos esto, creo que podemos tener un liderazgo equilibrado para nuestro hogar y de esta forma podríamos tener hijos no perfectos, pero sí que los podemos lanzar en algún momento hacia el mundo con un mejor equipamiento para que ellos a la vez puedan repetir y mejorar en su liderazgo cuando a ellos les toque. Precioso, muchísimas gracias. Gracias a Marlon, gracias Claudia, Guillermo, Ani, gracias a nuestros hermanos Mota que desde Estados Unidos nos están apoyando también y al Ministerio de Family Life con todas sus experiencias aportándonos y enriqueciendo el programa para que nuestra audiencia en Inspiración por la Familia de verdad todos tengamos un proceso de entendimiento y de aprendizaje en el que caminemos juntos. De eso se trata, cómo nos enriquecemos todos con ánimo, con energía, con esfuerzo, reconociendo que de verdad, y lo voy a decir en palabras que Guillermo decía hace un ratito, tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. O sea, tenemos que estar claros de esa sencilla idea de la fe que, pues sí, se dice fácil y se dice sencilla, pero que al someterla nosotros a prueba con nuestra vida y nuestra manera de actuar y nuestra manera de hacer,
pues vamos a darnos cuenta de que de verdad funciona y de verdad opera y de verdad se producen cambios en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y estaremos logrando lo que aspiramos nosotros en Inspiración por la Familia, que nuestros corazones regresen a nuestros hijos y los corazones de nuestros hijos regresen hacia nosotros. Esa sería una maravillosa posibilidad, un milagro de Dios en nuestras vidas para una sociedad que hoy de verdad está necesitada de Dios. Todavía quizás no lo entiende, no sé hasta dónde nos irá a llevar la pandemia, pero yo estoy seguro que está ayudándonos a reflexionar de manera distinta. Así que gracias, que Dios les guarde, nos vemos el próximo domingo, y nuestro profundo agradecimiento a nuestros socios honorarios por continuar con nosotros y su apoyo a Canal 27. Muy buena noche, nos vemos el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.